Bienvenido mi gente a tu programa La Biblia y la Sociedad, producido por tu ministerio, La Fe que Vence al Mundo. Les habla su hermano en Cristo, el hermano Marcio Tolentino, alias Bonnie, y en esta hora queremos compartir con todos ustedes, ¿verdad? Nuestros seguidores, nuestros amigos y enemigos, este tema que le hemos puesto como por título, Las dos simientes. Escuche bien porque preste mucha atención porque en esta hermosa mañana, en este día de hoy, estamos marzo 17 a las 2:04 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Vamos ¿verdad? Compartir revelaciones y enseñanza que sale calientito de la panadería de Dios allá en los cielos por medio del Espíritu Santo, amado. Aleluya, porque no hablamos por nuestra propia cuenta. Y como escritura de partida queremos, ¿verdad? Compartir la que está escrita en Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, la cual lee de la siguiente manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, escúcheme bien, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, ¿verdad? Hablando de su Hijo, que sabemos que es Jesús, el Cristo, sea el primogénito, escúcheme bien, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amado, no se trata de saber mucha teología, se trata de que cuando escuchemos la voz del Espíritu Santo, ministrar la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que nuestros oídos estén bien abiertos, aleluya, bendito Dios. ¿Para qué? Para creer a la verdad que está en Jesús, nuestro Señor. Bendito Dios. ¿Sí? ¿Por qué le hemos puesto a este mensaje de hoy, ¿verdad? Como tema las dos simientes? Porque todo el universo, amado, Dios lo creó bajo estas dos simientes. No solamente estamos hablando de la simiente, ¿verdad? Material o corporal o física, sino la simiente espiritual, ¿verdad? Estas dos simientes, las simientes espirituales, que son el ángel de luz y el ángel de las tinieblas. La ley del contraste, que Dios confeccionó toda la creación, la que se ve y la que no se ve, que es la venidera, Dios la hizo bajo esta ley del contraste. Y a cada uno le dio su tiempo y le dio su lugar. Bendito Dios. Y por eso es que dice claramente el Espíritu Santo a través de Pablo escribiéndole a la iglesia romana apostólica, ¿verdad? Eh, Católica, apostólica romana, estas cosas como se le fueron escritas. Y sabemos. Y cuando habla de sabemos, ¿verdad? Del saber, no está hablando de teologías. Está hablando de haber alcanzado la revelación que es por el Espíritu Santo de Dios, que es quien conoce, escúcheme bien, que es quien conoce aún lo profundo de Dios. Así como mi espíritu, el espíritu de Marcio, conoce las cosas de Marcio, así es el Espíritu de Dios que conoce las cosas de Dios. Si usted todavía no ha entendido que el Espíritu Santo es el Padre de quien Jesús habló y dio testimonio, y que este Padre es Jehová, el Dios de Israel y mío, usted ha perdido
tiempo aún dentro de lo que se conoce hoy como cristianismo. Porque hemos enseñado desde mi juventud, bendito Dios, que el evangelio no es religión. Bendito Dios. Pero como sucedió en Antioquía, que a los del camino, como se le conocían a los discípulos, hablando del camino de Jesús, se le llamó por primera vez cristianos. Porque para ellos, los griegos, esta palabra evangelio no la entendían. Ellos entienden las cosas filosóficas y dentro de esa filosofía está la teología que estudia la religión, estudia lo que es Dios, el carácter de Dios y todas estas cosas, amado, pero basado en teologías, no fundamentado en la revelación del Espíritu Santo, porque es que la revelación del Espíritu Santo es algo que está fuera de este mundo, ¿entendió? Entonces, amado, las dos simientes, solamente hay dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco, son dos simientes, ¿entendió? El ángel de luz y el ángel de las tinieblas. El ángel de luz es el Cristo y el ángel de las tinieblas es Satanás. ¿Entendió? El diablo. Bendito Dios. Que de hecho la palabra diablo quiere decir separado de día. ¿Entendió? Separado del día. No hay luz en Satanás. ¿Por qué? Porque fue separado de la luz. ¿Entendió? Dios lo creó así, tiniebla. Pero los teólogos te enseñan otras cosas, otros conceptos que contradicen las sagradas escrituras. Usted debe de prestar mucha atención con todos estos ministros que han estado enseñando por todos estos siglos, empezando con los judíos incrédulos y los católicos, ¿verdad? Ese imperio romano que luego se convirtió en lo que es la Iglesia Católica hoy día. Bendito Dios. Y esto no lo digo para condenar ni nada de esto, amado. Es que es lo que está escrito. Porque todos estos discípulos, estos apóstoles hablaron aún de eso, de algunos emperadores que están mencionados aquí, algunos gobernadores que están mencionados aquí, algunos creyeron, otros desecharon la verdad y todas estas cosas. Y toda esta persecución contra nosotros los creyentes, los discípulos de Jesucristo. Bendito Dios. Entonces, usted tiene que saber por usted mismo de que usted sabe lo que sabe porque esto es algo que se recibe y no se aprende, sino que se recibe del Padre de las luces. Y por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero nótese que el verso 29, mire lo que dice claramente, lo confirma, dice, porque a los que antes conoció, a los que ¿antes de qué? Antes de que este mundo fuese creado, amado, antes de que el universo existiera, en Dios en su omnisciencia, en su presciencia, no presencia de estar presente, de estar aquí, en este momento, ahora, en el hoy, ¿verdad? En ese presente continuo, que nunca el presente continuo ni es pasado ni es futuro, amado. ¿Entendió? O sea que el presente, escúcheme bien, el presente puede ser pasado. ¿Entendió? Pero ese presente, cuando entra lo que es el presente continuo, lleva al futuro, sin dejar de ser presente continuo. Porque Dios no está limitado por el tiempo. ¿Entendió? Dios siempre está presente continuo. O sea, es algo que por eso es Dios. Nosotros no somos Dios, aunque Él nos llama a nosotros, sus hijos, dioses. ¿Entendió? Aleluya. Pero con letra chiquita, no con letra mayúscula. Como Dios, ¿verdad? El Padre, que es con letra mayúscula. Dios, el verdadero, el único. Y su nombre es Jehová. ¿Entendió? Y con este nombre él dejó bien claro de que se le tenía que conocer y que los seres humanos le iban a conocer a este Dios. Pero dentro de todas estas cosas, Dios dio profecías hablando y dando testimonio de su Hijo, que aún el pueblo de Israel no entendió ni conoció. ¿Entendió? Si profeta sí,
Sus llamados sí, ¿por qué? Porque dice aquí que los conoció antes. ¿Entendió? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Muchos ministros dicen que no creen en la predestinación, que la predestinación no existe, y se va entonces a la teología, hacia la filosofía griegas y todas estas cosas, amado. Cuando usted lee la palabra de Dios y recibe la revelación del Espíritu Santo, usted va a entender claramente que esto que está escrito aquí en español es verdad. Porque aún el profeta Jeremías, usted puede leer desde su primer capítulo. No digas que eres niño, porque antes que tú fueses formado en el vientre de tu mamá, yo te conozco. Usted me está entendiendo. Pero se levantan estos teólogos fatulos, aleluya, para dividir y causar división dentro del pueblo de Dios, que son los discípulos de Jesucristo, porque no solamente se habla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, sino que ahora en Cristo Jesús, de dos pueblos, tanto el pueblo de Israel como el gentil, Dios ha hecho un solo pueblo. ¿Entendió? Y esto es los creyentes en Jesucristo, que han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el primogénito de la creación. Y aquí dice el primogénito, y aquí dice claramente primogénito de entre muchos hermanos. ¿Usted me está entendiendo? Entonces usted tiene que tener bien, bien claro en lo que usted ha creído, que usted, su identidad está entrelazado con Dios y con su Hijo. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, ¿por qué hablamos de dos simientes? Bueno, porque aquí nos está dando claramente que la simiente de su Hijo es la que el Espíritu Santo viene a crear en nosotros. Es decir, que la identidad que yo traigo, ¿verdad?, de mi papá y mi mamá, que está en mi sangre, en el ADN, Dios impregnó otro ADN espiritual, bendito Dios, para crear en mí a Cristo. Y ahora podemos decir que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Entendió? Aleluya. Y para que usted entienda por qué son dos simientes, tenemos que ir al principio, a Génesis. Génesis, capítulo 1, bendito Dios, que dice la escritura que Dios se vistió, se rodeó de tiniebla. ¿Para qué? Para Él hacer las cosas invisibles, bendito Dios. Y ya cuando va a hacer las cosas visibles, mire lo que Dios hace. Porque dice la escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escuche. En el principio, Dios es el que le da principio a las cosas. No como dice la ciencia, y no es que no es, y cuando digo esto, no es que yo estoy en contra de la ciencia, no, porque la ciencia sale de Dios, amado. ¿Entendió? Pero para que usted entienda y no se deje engañar por estos mad scientists, ¿verdad? Estos científicos locos, bendito Dios, que rechazan la verdad de Dios por sus propios pensamientos vanidosos. La ciencia es buena, sí, la ciencia es buena. El que no es bueno es el hombre, ¿entendió? Que todo lo que toca lo daña. A menos, porque hay su excepción, a menos que se cumpla lo que Dios dijo que iba a hacer en nosotros los seres humanos, los hombres. Y cuando digo hombres en plural, no estoy hablando del masculino, estoy hablando del masculino y de la femenina. ¿Entendió? Y dice el verso 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Escuche. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Entendió? Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Escuche, que estas tinieblas no es Satanás, el ángel de las tinieblas, sino que Dios puso esa cortina, ¿verdad?, de tinieblas, se rodeó de tinieblas, como está escrito. Eso usted lo lee, esto yo no lo estoy inventando. Lo lee aquí en Génesis 1:2, pero también lo lee en las Sagradas Escrituras, cuando usted sigue la lectura. Se lo dejo de tarea para que lo busque.
que en los Salmos lo dice claramente, se rodeó de tinieblas. Aleluya. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aguas. Todavía lo que se ve no estaba hecho. Sin embargo, aquí habla de unas aguas, por eso los científicos de la NASA están mandando cohetes y mandando astronautas buscando agua en otros planetas, en otros lugares, y no la van a encontrar, amado. No la van a encontrar. Y mire que han enviado, ¿cómo es que se llama? Eh, un telescopio que mandaron al universo para que vaya grabando todo lo que se va viendo en ese telescopio, amado. Y Dios lo tiene dando vuelta como Dios tuvo al pueblo de Israel dando vuelta en el desierto. Con Dios no se juega, amado. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero muchos, no teniendo su temor, no queriendo tener su temor, bendito Dios, caen en esa grave tragedia. Y dice aquí que se movía sobre la faz de las aguas. Escuche. Todo esto lo hizo Dios en tinieblas. ¿Para qué? ¿Qué significa esto de que Dios se rodeó de tinieblas? Y aquí podemos leer claramente que Dios, cuando hizo los cielos y la tierra, bendito Dios, dice que, que, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuchen. Aleluya. Pero lo maravilloso de esto es que cuando ya Dios confeccionó, diseñó, arquitectó toda esta creación, entonces comienza a dar testimonio de su Hijo amado, el ángel de luz. Porque Dios, siendo luz, bendito Dios, dice que llamó a la existencia a otra luz, que no es el sol. ¿Entendió? Como presentan en la televisión, como presentan los religiosos. Porque aquí es donde se escucha la voz de Dios por primera vez en todo el universo. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y ese es el verbo de Dios, la palabra que salió por su boca. ¿Entendió? Dice, sea la luz. Hay un punto y coma, hay una pausa. Pero no una pausa como si fuera una coma, sino punto y coma, una pausa. Aleluya. Y dice, y fue la luz. ¿Entendió? Y gloria a Dios, ¿verdad? Por su diseño, porque nada de esto depende del ser humano. Y dice la Escritura en el verso 4, dice, y vio Dios que la luz era buena. Pregunto, ¿qué está diciendo Dios? Cuando le decía estas cosas a Moisés para que Moisés ¿verdad? Le pasara todo este conocimiento al pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Porque Él es luz. ¿Me entendió? Y Él sabe que Él es bueno, aunque tiene el conocimiento del bien y del mal. Él es bueno. Esa es su esencia. Bueno, ser bueno. Algo que es bueno, que es benigno. ¿Entendió? So, le digo esto, amado, para que usted entienda las dos simientes. ¿Por qué le hemos puesto a este tema, a este mensaje, las dos simientes? Que no son 3, 4 ni 5, son dos simientes. No hay término medio, no hay un punto medio. O eres o no eres, como decía Shakespeare. To be or not to be. ¿Entendió? Aleluya. Y sigue diciendo, ¿verdad? En el verso 4, dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Entendió? ¿Por qué Dios cuando da su palabra la da de esta manera? Para que no dependa del hombre, para que dependa de su espíritu, de él mismo. ¿Entendió? Porque es Dios mismo que otorga la revelación por su Espíritu Santo que desciende del cielo.
Aleluya. Y dice, el verso 5 dice, y llamó Dios a la luz día con mayúscula. Escuche que esto no es un día cualquiera, ¿verdad? Como el día de hoy. No, esto es un nombre que Dios está poniendo, llamando. Dice, y llamó Dios a la luz día con mayúscula, que es el ángel de luz. Dice, y a las tinieblas llamó noche, nuevamente con mayúscula, noche, que representa el ángel de las tinieblas. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. Escuchen, y fue la tarde y la mañana un día. Para nosotros, un día es la mañana y la tarde, ¿verdad? Pero cuando Dios está dando su palabra, revelando su palabra a Moisés para que escriba estas cosas, Dios les dice a Moisés, ¿verdad?, que escribiera, y fue la tarde y mañana un día. Dios empieza el día y la tarde, ¿entendió? Nosotros empezamos el día en la mañana, dando a entender con esto de que Dios siempre está ¿verdad?, un paso adelante, un poco más allá que nosotros. Sus pensamientos son más altos, ¿verdad? Como está el cielo de la tierra. ¿Entendió? Pero con Dios no se juega, amado. Nadie puede, como se dice en inglés, outsmart God. No puede ser más sabio que Dios. Nadie. Y mire cómo está la ciencia tecnológica. Toda esta sabiduría que Dios ha derramado sobre nosotros los seres humanos. ¿Verdad? Dándole a Dios estos dones y este privilegio a aquellos que de antemano, de antes, lo había conocido. ¿Entendió? Aquí están las dos simientes claras. Que a usted no se le haya revelado, que para usted no esté claro, bueno, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios que lo llene de su Espíritu Santo, pídale a Dios que le traiga la revelación. ¿Entendió? Porque estas dos simientes se pueden ver claramente en todas las Sagradas Escrituras. De hecho, antes del hombre, ¿verdad?, caer en pecado, se puede ver las dos simientes. ¿Entendió? Sin embargo, no solamente eso, sino que en el capítulo 3 de Génesis podemos ver claramente a Satanás el diablo tratar con la mujer. ¿Entendió? Y cómo engañó a la mujer. Cómo la mujer entró en este jueguito con las que nacen. Porque le digo una cosa, eh, la mujer desde su creación ha sido la corona prácticamente. ¿Por qué? Porque ha sido la creación más hermosa, ha sido la creación que es más sabia, más astuta, y no solamente esto, sino que en su propósito de creación da a entender que nosotros, los seres, ¿verdad?, el hombre, nosotros los hombres, por medio de Adán, ¿verdad?, no somos autosuficientes, necesitamos de alguien, de una ayuda. Y el necesitar esa ayuda nos da a entender que no somos Dios, porque Dios no necesita ayuda de nadie, ¿entendió? Y por eso es que Dios cuando puso a Adán a nombrar todas las cosas de este planeta, de lo que se conocía en aquel entonces, bendito Dios, el hombre se dio cuenta que no había ayuda para él, que él vio que no había otra creación en este planeta semejante a él, que pudiera ser su ayuda idónea. Y por eso es que Dios le dice en el verso 18 del capítulo 2 de Génesis, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, la mujer es para el hombre es para la mujer. ¿Está claro? ¿Entendió? Bendito Dios.
Entonces, cuando nosotros aprendemos de nuestro Dios, Jehová, el Dios de Israel y mío, podemos darnos cuenta y testificar las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros los seres humanos. Bendito Dios. De tal manera que dice la Escritura que cuando Dios, ¿verdad? Hizo la mujer y la trajo al hombre, escuche, y la trajo al hombre. ¿Usted me está entendiendo? Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora. Y lo dijo, ¿verdad? Con excitement, con, con asombro, con alegría. Dice, porque no, él no encontró nadie como él. Encontró animales, encontró aves, encontró las plantas, encontró los peces, todas estas cosas, amado. Pero nadie como él. Y cuando Dios se la trajo a él, bendito Dios, dice la Escritura que Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, dando a entender a todos los científicos que no es como ellos dicen, de que somos del reino animal, no. Somos linaje de Dios, somos hijos de Dios, ¿entendió? Somos de las simientes de Dios. Pero hablando de simiente, hay dos simientes, el ángel de luz y el ángel de las tinieblas. El ángel de luz que es Cristo y el ángel de las tinieblas que es Satanás el diablo. ¿De cuál simiente eres tú? Porque aunque los científicos han tratado de averiguar todas estas cosas a través del ADN, no han podido, amado, porque estas son cosas espirituales. ¿Entendió? De hecho, cuando el hombre cae en pecado, la sentencia, que es la primera profecía, escuche, porque cuando Dios llama a cuenta al hombre, Él no le da sentencia al hombre todavía. Cuando llama a la mujer, tampoco le da sentencia a la mujer todavía. Pero cuando llega a la serpiente, que es el ángel de tinieblas, es el dragón, es el Satanás, el diablo, que todas estas cosas que usted ve en las películas y en que el Hollywood hace y esto no es más que la imaginación que ellos tienen cuando han leído la palabra de Dios. Todo sale de la palabra de Dios, todo. ¿Entendió? Ese cuento de Jack, el de la bichuelita mágica, eso sale de aquí, de la palabra de Dios, cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño. ¿Entendió? Y todas las cosas bueno, debiera decir casi todas las cosas que hace Hollywood, son cosas que han sacado de la palabra de Dios. Pero la sacan y la distorsionan. ¿Entendió? Ese es el problema, la distorsión. Que no se mantienen fieles a lo que está escrito. Más bien lo que buscan es complacer a Satanás, ¿verdad? Su máster, ¿verdad? Complacer al anticristo. Bendito Dios que usted lo ve ahí en Israel. Aleluya. Pero cuando llegó aquí a la serpiente, que es Satanás el diablo, Dios da su primera profecía y su primera sentencia, que eso pasó. Esa sentencia Dios la había dado de antemano, pero vino a la manifestación a este planeta en este tiempo, en este espacio. ¿Entendió? Y mire cómo dice, bueno, le dijo en el verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y mire la profecía aquí, dice el verso 15, y pondré, escuche, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente de Satanás, el diablo, y la simiente suya, la simiente de la mujer, que esto habla de Jesús, nacido de mujer. ¿Entendió? Como está escrito, que dice que viniendo el cumplimiento del tiempo, Jesús, nacido de mujer, usted lo puede leer. ¿Entendió? Que a muchos no se le haya revelado. Bendito Dios, ese no es mi problema. Las dos simientes.
Aleluya. Dice, entre tu simiente, que dicho sea de paso, Judas llegó a ser esta simiente. ¿Entendió? Judas fue predestinado precisamente a esto que él hizo. ¿Entendió? Y no se dio cuenta. Como pasa a nosotros que no nos damos cuenta. El anticristo tiene todo este planeta rodeado de todos sus satélites y de todas sus cosas, amado, mirando y atento a toda la gente de este planeta y por todas las naciones, amado. ¿Entendió? Y se hace pasar por Dios, utilizando todo este mecanismo tecnológico. El magnetismo, estos aparatos que han construido, amado, utilizando el poder magnético y estos rayos láser para confundir, para quebrantar el espíritu del ser humano, para atemorizar y terrorizar al ser humano, amado. ¿Entendió? Aleluya. Pero se quedó corto, porque Él no es Dios. Su tiempo le ha llegado a su fin. ¿Entendió? Aleluya. Y por eso dice claramente, y la simiente suya. Hablando de la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Y eso está demostrado en la cruz de Calvario. ¿Entendió? Cuando Jesucristo dijo, consumado es. Satanás pensó que había ganado la pelea y la perdió. Porque 3 días después, Dios, su Padre, ¿verdad? Y nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo, dice que Dios le levantó al tercer día. ¿Entendió? Y yo soy testigo, ¿por qué? Porque Jesús se me ha manifestado a mi vida. No solamente lo puedo leer aquí en tinta y papel, sino que en esta relación desde mis 6 años, Jesús fue mi primer amor. Se me manifestó, amado. Pero antes que se me manifestara Jesús, ya el Padre se me había manifestado en sueños. 4 años tenía yo, cuando todavía no estaba yendo a la escuela, no sabía leer ni escribir. ¿Entendió? Yo vi al anciano de días que habla la palabra. ¿Entendió? Yo sé quién es mi Dios. Lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, estoy mintiendo como cualquier otro mentiroso. ¿Entendió? Pero sabemos lo que estamos hablando, sabemos lo que hemos vivido, sabemos lo que hemos experimentado. Que esto no viene de mi conciencia, ni viene de mi imaginación. Porque ¿qué control tiene usted cuando está durmiendo? Ninguno. Eso solamente está bajo el control de Dios. Y aunque estos científicos médicos han tratado de aún tener control del sueño y tener control de esto y tener control de aquello por el anticristo que está reinando por todo este globo terráqueo, amado, mire, se han quedado corto. Porque dice la escritura claramente que lo insensato de Dios es más sabio que lo... Mire. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Se han quedado cortos. Se han quedado sorprendidos cómo ellos a través de todos estos tiempos han estado manipulando a la gente y haciendo, hipnotizando a la gente y haciendo todas estas cosas, aleluya, para tener control político y tener control religioso. Y conmigo se quedaron cortos. ¿Entendió? Aleluya. Sabemos, no porque me contaron, no, que hemos vivido, lo hemos vivido. Aleluya. Y dice claramente, la simiente de la mujer, que es Jesús, que hoy conocemos que es Jesús, sabemos que es Jesús. Dice, te herirá en la cabeza. Sabemos que cuando Dios está dando esta profecía, está hablando de su Cristo. Su Cristo, así como Satanás da testimonio de su anticristo. Aleluya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Entendió? Aleluya. Las 2 simientes. Les pregunto a todos, ¿conoces tú de cuál simiente eres? ¿Te has revelado de cuál simiente eres? Porque hasta donde yo sé, todo el mundo piensa que es la simiente de Dios, que son buenos, que cuando se mueran se van para el cielo, como si esto fuera eh, eh, como una varita mágica de que, bueno, pues, cuando me muero me voy para el cielo. Hay otro que esa varita mágica le dice que ni hay cielo ni hay infierno. ¿Entendió?
y viven al garete, pero se llevarán una sorpresa en aquel día. ¿Entendió? Que no te coja de sorpresa. Amado, para que usted entienda estas cosas, usted tiene, o sea, esto no es opcional, usted tiene que recibir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, para no solamente ver el reino de Dios, sino para entrar en el reino de Dios. Porque sin ese sello, matarile. Le van a decir como Jesús dijo, no te conozco, ¿quién eres tú? El sello nuestro de esta gran gracia, de esta invitación a ser parte y partícipe de Dios, de su reino, es el Espíritu Santo, amado. Sin ese sello, usted es un transeúnte nada más, no un habitante. ¿Entendió? Aleluya. Y nosotros somos habitantes. ¿Entendió? Como dice el Salmo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Bueno, vamos a leerlo. Salmo 91, que aquí no hablamos por hablar, amado. Esto no se trata de saber mucha teología y de tener muchos años en el Evangelio, como dicen muchos. Yo tengo 40 años en el Evangelio. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué has hecho? ¿Qué testimonio tienes? Teologías. Aleluya. Teología tienen cualquiera. Mire, hasta Trump tiene teología. Y si no la tiene, la puede tener. Pero el Espíritu Santo, aunque Dios dijo en su promesa que derramaría de su Espíritu sobre toda carne, bendito Dios, esto no es una varita mágica, amado. Aleluya. Dice el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, escúcheme, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Escuche, no es pregunta, es una afirmación. Mi Dios, en quien confiaré, como decimos nosotros los estadounidenses y todo el que ha asimilado esta identidad, ¿verdad? De we the people, nosotros, la gente de los Estados Unidos. In God we trust. Aleluya. Bendito Dios. Amado, si usted piensa que lo que estamos hablando es pamplina, o son cosas mías, o que soy un hereje, o lo que Satanás le pone en su corazón, miren, vamos a leer en Romanos, capítulo 9. Escuche lo que dice, para que usted entienda las dos simientes. No son 3, no son 4, no son 5, son 2 simientes. La simiente de Cristo y la simiente de Satanás, el diablo. Dice el capítulo 9 de Romanos, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, o sea, no solamente mi conciencia, la que todo el mundo tenemos, que somos conscientes, aquellos que todavía no son conscientes, porque cuando usted hace un análisis político de esta nación, usted puede dar testimonio de que muchos han perdido su conciencia, que son unos puppets, unas marionetas del diablo y del anticristo, que no tienen decisión propia, no tienen lo que nuestro documento sagrado protege, nuestra conciencia. Nuestra libertad que hemos heredado de nuestro Dios. ¿Entendió? Han perdido el sentido común. Pero esta conciencia dice que me da testimonio en el Espíritu Santo, no simplemente en la lógica o el sentido común, amado. Es el Espíritu Santo de Dios. Y si usted no lo tiene, matarile. No se vista que no se va. Y si se va a llevar una sorpresa. Asegúrese que antes de usted irse, bendito Dios, usted haya dado fruto, haya dado testimonio de que es hijo de Dios, que es de la simiente de la luz que vino a este mundo. Aquella luz que Dios llamó a la existencia, sea la luz.
y fue la luz. Y dice el verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Bueno, el verso 3 explica por qué. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando del pueblo de Israel, especialmente la tribu de Benjamín, porque Pablo, Saulo, ¿verdad? Conocido como Pablo, es de la tribu de Benjamín. Mire lo que él decía desde lo más profundo de su corazón, por el Espíritu Santo, por el testimonio del Espíritu Santo que él recibió, que no lo recibió de hombre alguno, ni ningún hombre tuvo que imponerle la mano, como piensan muchos religiosos, que si tú no perteneces a un concilio, que si tú no perteneces a una iglesia, eres un hereje, no eres de Dios, no eres hijo de Dios. Bendito Dios, que se arrepientan, porque en aquel día tendrán que dar cuenta por esa palabra fatula. Aleluya. Dice que la razón era porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Escuche. Por eso estamos nosotros en esta lucha aquí en los Estados Unidos contra estos puppets, contra estos políticos fatulos, traidores, todos. Bueno, ellos saben quiénes son, porque cuando digo traidores todos me refiero a los traidores, a los que cometieron traición en julio 2 de 1909 con esta enmienda 16, que nadie dijo nada, ni siquiera la Corte Suprema dijo nada. Y su silencio los hizo cómplices de esta grande traición. Aleluya. Bendito Dios. Sigue diciendo el verso 5, de quienes son los patriarcas. Mire, esto es simiente, amado. Esto es simiente. Por eso Pablo está hablando de esta simiente. Y él deseaba en su corazón, por amor a ellos, a esa simiente carnal. Dice el verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Escuche, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero cuando usted lee eso en el original, no dice el cual es Dios sobre todas las cosas, sino que dice el cual es de Dios sobre todas las cosas. ¿Entendió? Y por eso es que usted puede leer en otra parte que lo dice claramente que Cristo es de Dios. No como dice esta interpretación aquí, que con esto engañan a muchos. Porque como aquí dice el cual es Dios sobre todas las cosas, no preguntan, no investigan, o sea, lo aceptan como que lo dijo el pastor, hay que creerlo. Mentira del diablo. Manténgase firme en Jesucristo, enfocado en Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Bueno, vayamos a lo que dijo Jesucristo y lo que dijeron sus discípulos en Juan. Vamos a Juan. Bendito Dios. Juan capítulo, vamos a Juan capítulo. Dice capítulo 16. Bendito Dios. Vamos a leer del verso 25 para no tener. Pero usted le hace el capítulo completo. Es más, le hace el libro completo. Pero vamos a leer Juan capítulo 16, verso 25 en adelante. Y dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, escuche, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. ¿A quién? A sus discípulos, a los que han creído, a los creyentes. Pero vienen estos teólogos con que si el amor incondicional, que si Dios ama al pecador y todos estos conceptos teológicos que contradicen las Sagradas Escrituras. Porque Dios dice claramente que al perverso Él no lo ama, Él ama al justo.
¿Entendió? Pero cada quien tendrá que dar cuenta con lo que hizo y dijo mientras estuvo en este cuerpo, en este planeta. Y sigue diciendo Jesús, porque estas son palabras de Jesús. Dice el 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿No me está entendiendo? Y dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y ahí está sentado a la diestra del trono. Él no está sentado en el trono. Quien está sentado en el trono es el Padre, el Dios del universo. Y a la diestra está su Hijo. Como testificaron estos discípulos y estos apóstoles, que está escrito. Bueno, Esteban cuando lo apedreaban, mientras lo apedreaban, él dio testimonio, amado. ¿Y cuál fue su testimonio? Veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. ¿Entendió? La Trinidad es un concepto teológico falso, erróneo, diabólico. Aleluya. Y dice el 29, le dijeron sus discípulos, mire lo que le dijeron sus discípulos cuando escucharon ellos esta palabra que Jesucristo le está dando en la Santa Cena, porque todo esto fue, cuando usted lee el capítulo 13 de Juan, ahí Jesús está en la Santa Cena, celebrando la Pascua. Y cuando Jesús les dijo que uno lo entregaría, él acababa de lavarle los pies a todos, incluyendo a Judas. ¿Entendió? Pero ¿qué sucedió? Cuando él se sentó a la mesa, después que él terminó de lavarle los pies, ¿entendió? Dice, cuando dice el verso 12 del capítulo 13, estoy haciendo un paréntesis para que usted esté en la misma página del Espíritu Santo. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, todavía Judas está aquí sentado. Dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Mire la pregunta. Lo primero que dijo Jesús cuando se sentó, se volvió a sentar a la mesa, fue una pregunta. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, porque nosotros somos sus discípulos, Él es el Maestro, dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies a los unos a los otros, escuche, cosa que Judas no entendió, porque Judas en vez de lavar los pies a Jesús, lo que hizo fue que le mordió el calcañar, como está profetizado en Génesis 3, muchos siglos antes. Y me va a decir usted que la predestinación es una mentira del diablo. La suya es la que una mentira del diablo. Aleluya. Bendito Dios. Y dice, sigue diciendo, dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Escuche, si sabéis esta cosa, bienaventurados seréis si la hiciereis. Y por eso es que hablamos como hablamos, hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque nos está guiando el Espíritu Santo. No hacemos las cosas según nuestros sentimientos o según nuestra propia voluntad o nuestra cuenta, no, amado. Tenemos una misión que llevar a cabo, tenemos un llamado que llevar a cabo, tenemos un propósito que llevar a cabo. Y es en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito Dios. Dice el verso 18, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Escuche. Hablando de Judas, Judas todavía no lo sabía, ni ninguno de ellos lo sabía. Jesús lo sabía, ¿por qué? Porque está escrito. Porque está escrito. ¿Entendió?
Dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Pero viene el religioso teólogo y ya porque Jesús dice aquí, creáis que yo soy, Jesús es el gran yo soy. No, lo que Jesús está diciendo es para que creáis que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los judíos incrédulos todavía no han creído estas cosas, ni la creerán, amado. ¿Por qué? Porque ya Dios lo condenó a ellos a no entrar a este reposo. ¿Entendió? Han condenado. ¿Entendió? Y para ellos salirse de esa condenación tienen que venir a los pies de Cristo, cosa que ellos no están dispuestos a hacer. Mire cuántos siglos han pasado y todavía siguen persiguiéndonos y metiendo cizaña entre los hermanos que somos discípulos de Jesucristo. Y no solamente los que somos discípulos de Jesucristo, pero dentro de la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, para que entiendan aquellos que no entienden las cosas espirituales. ¿Entendió? Porque esto de que si pentecostal, que si católico, que eso es terrenal, eso es carnal, amado. Nada de eso te salva, nada de eso te hace ser un discípulo de Jesucristo. Pertenecer a un concilio no te hace ser discípulo de Jesucristo. ¿Entendió? Por eso Jesús les dijo, y nos dice a nosotros, desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Que yo soy quién? El Cristo, el ungido de Dios, el Hijo amado que hablaron algunos en el Antiguo Testamento. Inclusive gente que no eran profetas hablaron de estas cosas. Escuche. Gente que no eran profetas de Dios, que eran analfabetas, ¿entendió? Hablaron precisamente de estas cosas. Dice el 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Es decir, que el que recibe a Marcio, ¿recibe a quién? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él me envió. ¿Y quién envió a Jesucristo? Dios el Padre, Jehová, el único Dios verdadero. Ahora somos uno. ¿Entendió? Él en mí y yo en Él. Y por medio de Jesús, esta unión se hace palpable, porque ahora podemos decir que somos uno con nuestro Dios, el Padre. Esta división, esta separación que ocurrió por el pecado, se destruye y se reconcilia con el único Dios verdadero. Ahora no somos huérfanos, ahora tenemos un Padre en los cielos. ¿Entendió? Ahora tenemos paz para con Dios por medio de esta fe que es en Jesús. ¿Entendió? Aleluya. El que me recibe a mí, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Estas son palabras espirituales, que es el Espíritu Santo quien te va a dar esta revelación. No es como dice la teología, dos simientes, de cuál tú eres. Aleluya. Y dice el 21, escuche, porque Judas está escuchando todas estas cosas. Judas está ahí en la mesa con ellos. Pero mire lo que ocurre. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Escuche, esto no es cualquier cosa. Esto no es que seguimos sentimientos, es que el Espíritu Santo está en control de todas las cosas que hablamos y que hacemos. Y en ese tiempo, en ese momento preciso, así como Jesús lloró cuando vio de lejos a Jerusalén, que también le ocurrió lo mismo. Entonces usted lo puede leer. Dice que Jesús lloró. Para aquellos que dicen que los hombres nos lloran. Yo desde chiquito soy un llorón, amado. Mi familia lo sabe. Me decían así el llorón, porque si me daba hambre lloraba. Si me cogían mi juguete lloraba. Era un llorón, amado. Todavía lo soy y ya soy viejo, amado, y todavía lloro. Porque en mí hay algo diferente, amado. No es que yo quiera llorar, es que es que desde antes de yo nacer, amado. Imagínense cuando yo leía a Jeremías, que le decían el profeta llorón. Desde chiquito, eso me confortaba, porque como yo oía tantas
Tanto hombres como mujeres, no, que los hombres nos lloran, no, que los hombres nos lloran. Y yo que soy hombre, bendito Dios, y desde que tengo uso de razón, sé quién soy, bendito Dios, y estaba en esa disyuntiva, pero ¿cómo es posible que si los hombres no lloran, por qué yo lloro? Imagínense la felicidad cuando leí por primera vez que a Jeremías, el profeta de Dios, le decían también igual, el profeta llorón. Imagínense cuando leí por primera vez que Jesús lloró la felicidad en mi alma, en mi espíritu, de que yo no soy el único. ¿Entendió? Porque a veces el diablo trata de que nos sintamos que somos los únicos, lo que estamos, especialmente cuando estamos supuestamente en soledad, como estoy yo, pero yo no estoy en soledad, amado. Porque yo no estoy solo, amado. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo están conmigo. ¿Cómo lo sé? Por el Espíritu Santo que mora en mí, lo sé. El que me da testimonio a mi conciencia, a mi propia conciencia. Aleluya. Y aquí en el verso 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esto no es cuestión que Jesucristo quería decir estas cosas, es que el espíritu con el que él había sido bautizado, que moraba en él y que hacía las cosas y todos los milagros que él ejecutaba, ahora se le compugió el espíritu y declaró esta palabra, cumpliendo, dando cumplimiento a la profecía que está escrita y que usted puede leer en Génesis 3, capítulo 3, verso 15. ¿Entendió? Por eso Jesús decía, mis palabras no son mías. ¿Entendió? De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Imagínense esos discípulos todos, los 12, que habrían pensado o sentido cuando escucharon del maestro decir estas palabras. Dice el verso 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, no que, no que Jesús tenía preferencia, pero como este discípulo siempre estaba pegado a él, se acostaba en su pecho, y era el más joven, amado. Y han habido, ¿verdad? En mi desarrollo, ha habido ocasiones, situaciones que también yo me veo así. Bueno, imagínense, desde mis 6 años Jesús fue mi primer amor. Escuche. Cuando yo leí estas cosas, mi alma, mi espíritu se regocijaba. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Escuche. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaban. Escuche. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús le respondió, mire, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Simón, que es el papá de Judas Iscariote, y que es a donde Jesús fue invitado, y es donde María Magdalena, después que Jesús hizo ese milagro con ella, que le reprendió esos 7 demonios y la salvó de su, ¿verdad? De su muerte eminente. Cuando se enteró que Jesús estaba allí, en casa de Simón, el papá de Judas Iscariote, que Judas Iscariote estaba allí también, ella rápido agarró su mejor perfume, escuche, y entró sin pedir permiso. Y arrodillada a los pies de Cristo, derramó su perfume, lo derramó en su pelo, le comenzó a ungirlo. Bueno, lea, para que usted entienda, para que el Espíritu Santo le vaya trayendo revelación de cómo ocurren los eventos y por qué ocurren los eventos. Porque en ese evento,
Jesús, conociendo el pensamiento de Simón, Jesús le hizo una pregunta. Pero ahí también usted puede leer en este evento, ¿verdad? Que para usted conocerlo entero, usted tiene que leer los 4 evangelios, donde ese evento está ocurriendo. Para que usted tenga la película completa, por decirlo así. Ahí Judas Iscariote se quejó y dijo, pero ¿por qué han derramado ese perfume tan caro? Se hubiese vendido y con eso se ayuda a los pobres. Y dice la escritura que él dijo eso porque era el tesorero y sustraía dinero de la bolsa. Era un usurero, un traidor, como muchos políticos. Esto no es nuevo, amado. Esto no es nuevo. Aleluya. Pero lo estamos leyendo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo ministre como Él quiere ministrar a través de estas ondas. Bendito Dios. Dice que mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Dice, y después del bocado, dice que Satanás entró en él. Escuche, dice que después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Escuche, nosotros ahora entendemos que estamos leyendo, pero ellos que lo están viviendo, ocurre como hoy en día, que no entienden. Y mire que hablamos y ministramos la palabra tal cual es. No le añadimos, no le quitamos, no estamos con teologías, ni fábulas, ni huecas sutilezas. Y no entienden. Aleluya. Bendito Dios. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Escuche. Entonces, cuando Jesús comienza a ministrar, desde el verso 31 hasta el capítulo, ¿verdad? El verso 31 del capítulo 13 hasta el capítulo 18, que es donde lo cogen preso y todas estas cosas. Judas no está en todo esto. Todas estas enseñanzas, todas estas directrices, todos estos mandamientos, todas estas cosas ordenanzas que Jesús nos dejó a sus discípulos, Judas no fue parte de ello. ¿Entendió? 2 simientes. Aleluya. Y Judas fue la simiente de Satanás. Aleluya. Bendito Dios. Así que no hay de otra. No hay término medio. No hay color gris en estas cosas. ¿Eres o no eres? ¿De cuál simiente eres? Y por eso es que Pablo, cuando está escribiendo aquí, que les dice a ellos en el verso 15, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es de Dios sobre todas las cosas. Esta traducción se supone que hubiese sido el cual es de Dios, porque ese es el verdadero evangelio, el verdadero mensaje del evangelio. No es que tú creas que Jesús es Dios, es que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todo lo que se levanta contra esta fe, contra este evangelio, contra este mensaje, no proviene de Dios el Padre, sino de Satanás el diablo y de su anticristo. Porque no hay contradicción en la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando se haya contradicción es por la teología que la gente ha aprendido, no porque el Espíritu trae contradicciones. Aleluya. Pues si usted conoce las Escrituras, usted va a encontrar a donde dice Cristo de Dios. Aleluya. En otras Escrituras dice su Cristo. Aleluya. Dice el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Escuche las 2 simientes, porque no todos
los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Escuche, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y en aquel día todo esto se manifestará, amado. Y muchos que creían ser hijos de Dios saldrán avergonzados cuando le digan, ¿quién eres tú? No te conozco. Ah, pero yo soy de Benjamín. Ah, pero yo soy la tribu de Judá. Ah, pero yo soy la tribu de este. No, pero yo soy de Cristo. No, que, mire, si usted no tiene el Espíritu Santo, no se vista que no va. Si usted no ha nacido de nuevo, esto no es una imaginación, esto es un hecho real. Si usted no ha nacido de nuevo, no se vista que no va. Ah, pero hubieron gente que no nacieron de nuevo. ¿Quién te ha dicho a ti eso? Ah, pero el ladrón que estaba en la cruz, él no se bautizó, él no nació de nuevo. ¿Quién te ha dicho eso? Que ese ladrón no conoció a Jesús en la cruz, lo conoció en la cárcel. Y desde la cárcel se arrepintió y lo reconoció como su Señor. Y por eso es que cuando ya llegan a la cruz, él lo defiende y le dice, no tienes tú temor de Dios, estando en la misma muerte. Escuche, escuche. Estas palabras no son palabras que salen así por hablar, porque no hay nada que decir. No, amado, es testimonio. Y ese testimonio ha ocurrido como el testimonio de la mujer samaritana. ¿Entendió? Es el testimonio. Aleluya. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré, hablando Dios con Abraham, y Sara tendrá un hijo. Y ese hijo que tuvo Sara fue lo mismo que ocurrió con María. ¿Entendió? Por eso Jesús les dijo a ellos, no solamente que era antes de Abraham, pero que les dijo que Abraham iba a ver su día, el día de, ¿verdad?, de Jesús, del hijo de la promesa, y lo vio y se gozó. Entonces, ese Isaac fue engendrado por Dios en el vientre de Sara. Porque quien la visitó no fue Abraham. Dice la Escritura que Jehová visitó a Sara y Sara que salió embarazada. ¿Usted me está entendiendo? Estas cosas, amados, todas estas religiones de aquellos tiempos, porque esto estamos hablando de tiempos antiguos, todas estas religiones, como se supo todas estas cosas, Satanás, que sabe cómo va a engañar a la gente, comenzó a tomar de todo esto, porque todo esto solamente el pueblo de Israel tenía acceso. Los árabes, los egipcios, todos esos imperios y todos esos pueblos y naciones no tenían acceso a las Sagradas Escrituras. Pero llegó un momento en que cuando sitiaban a Israel, comenzaron a tener acceso. ¿Con quién? Comenzando con el babilónico, con el emperador Nabucodonosor. Comenzaron entonces a leer, a indagar qué tiene que decir las Sagradas Escrituras hasta el momento que estaban escritas, porque acuérdense que esto es un presente continuo. No fue que Dios le dio a Moisés el Antiguo y el Nuevo Testamento escrito, ¿entendió? Sino que al pasar del tiempo, los días, los años, los siglos, se fueron escribiendo todas estas cosas como un récord sagrado del pueblo de Israel. Y ya cuando Cristo nace en este mundo, se comenzó un nuevo récord en el Nuevo Testamento. Por eso contamos con las escrituras de estos discípulos que dieron testimonio de todas estas cosas y que hablaron por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que operó en el Génesis 1 es el mismo Espíritu Santo que está operando hoy, hoy, marzo 17 a las 3:13 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. El Espíritu Santo está operando en tu conciencia para llenarte de su luz, si así lo recibes con acción de gracia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré
y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, escuche, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, no puede ver la predestinación de Dios. No puede entender la predestinación de Dios. Simplemente porque tú estás lleno de teologías, huecas sutilezas. Porque ellos no habían hecho ni bien ni mal cuando ya Dios profetizó en ese tiempo, aleluya, estas cosas. ¿Entendió? Tenga mucho cuidado. Cuídese de usted mismo o de usted misma. Cuídese. Cuando usted hable, no sea teologías ni tradiciones de hombres, que sea revelación del Espíritu Santo, como dijo el pueblo en el libro de los Hechos, voz de Dios y no de hombre. Lamentablemente la iglesia se ha llenado de voz de hombres y no voz de Dios. Por eso Dios me ha mantenido hasta aquí, me ha traído hasta aquí, para que su voz sea escuchada a través de estas ondas por Facebook, llegando a miles de pueblos, de gentes que escuchen la verdad de Dios, voz de Dios y no de hombre. Aleluya. Ay de mí si hago esto un negocio como han hecho muchos, porque así me ha mandado Dios a dar por gracia lo que por gracia he recibido. Y aún su Hijo amado me ha comendado lo mismo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dos simientes. Mire, vamos a ir un momento. Aleluya. Porque ya estamos terminando. Aleluya. Vamos a buscar simiente, que esta palabra, bendito Dios, hace referencia a casa, descendencia, familia, hijo, linaje, posteridad, semilla. Escuche, posteridad. Cosas que nuestros founding fathers hablaron de estas cosas. Entonces, cuando usted lee el preámbulo de nuestra madre constitución, se lo dice bien claro. ¿Entendió? ¿Hacen caso ellos? No, no hacen caso. Hacen caso omiso. Hacen lo que le da la gana. Aleluya. O lo que le dicta el anticristo. Bendito Dios. En Gálatas, vamos a Gálatas. 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 Capítulo 3. Y vamos a leer allí. Vamos a leer desde el verso 6. ¿Verdad? Como siempre decimos. Léase el capítulo completo, el libro completo, pero para que usted vaya cayendo a la página del Espíritu Santo. Dice el capítulo 3 de Gálatas, verso se dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Escuche, los que son de fe, cosa que no entendieron ellos, pues Jesús de eso los dijo, y les dijo, pero no queréis creer. Se lo he dicho, pero no me quieren creer. Se los dijo. Dice, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano. Esto habla de predestinación, mis amados.
dio de antemano la buena nueva a Abraham. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Está hablando de que dio el evangelio a Abraham. Esa es la buena nueva. Dio de antemano el evangelio a Abraham, la buena nueva. Aleluya. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Entendió? Y mire si no la hacen, que cuando usted lee el libro de los Hechos, amado, ahí usted va a ver cómo los fariseos y cómo los judíos que no creían perseguían a los discípulos, a los que creían, a los que se convertían de los ídolos a Dios por medio de la fe en Jesús. Aleluya. Que los olvidó que eso es abominación a Dios, al Dios de ellos. Escuche. Sin embargo, se llaman hijos de Dios y que son los únicos. Están más equivocados que un juez bico, amado. Porque no han entendido la buena nueva que se le dio a Abraham. Aleluya. Tienen los que no han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sigue diciendo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Es evidente, y por eso nuestro Founding Father, cuando escribieron la Declaración de Independencia, ellos dijeron claramente, we hold these truths to be self-evident. Es evidente, pero cierran sus ojos, rechazan los documentos, rechazan las verdades que están escritas y comienzan a buscarle 5 patas al gato, no dándose cuenta que la obra que están haciendo es la obra de Satanás y no la de Dios. Y por eso es que esta nación está bajo juicio de Dios. Aleluya. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo, escuche, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No que la ley es maldita, sino que el apoyarse en ella sin el corazón y obediencia a Dios es maldición, amado. Están acarreando maldición. ¿Entendió? Es como el que va a un banco y roba y espera que no lo pongan en la cárcel. Te van a poner en la cárcel. No porque el banco sea malo, ni porque la gente que trabaja allí sea malo. Es que cometiste un robo. Y eso merece cárcel. Es como este que dice que es inocente cuando ha cometido tantos crímenes, tanto civiles como políticos. ¿Y qué están haciendo ellos? ¿Qué está haciendo la Corte Suprema? Nada. ¿Entendió? Es que eso es de Dios. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho? El Espíritu Santo no ha dado tal testimonio, amado. Eso lo están haciendo porque creyeron que iban a salirse con la suya. Porque creyeron que conmigo iban a hacer lo que han hecho y han estado haciendo con muchos antes que yo. ¿Entendió? Burlándose. El tiro le salió por la culata. Aleluya. Bendito Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La mayor riqueza que hemos alcanzado, que 7 mundos como este no compensa. ¿Entendió? Hermanos,
Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pero ¿qué han hecho ellos en el Congreso? Que invalidaron nuestra madre Constitución, que cambiaron y añadieron y quitaron y borraron la provisión que está en el artículo 5. Eso es traición. Y todos ellos y todos los que se han quedado en silencio son cómplices de esta gran traición al pueblo. Porque no es solamente es traición a la madre Constitución, es que es traición al pueblo. Nos han mentido, nos han engañado, han hecho del pueblo lo que le da la gana. Por eso cuando lo llamen a tirarse a la calle, no se tire a la calle, vaya mejor a las urnas. A sacarlo a todos ellos. Y quitar del medio este juego diabólico, político y barato. Aleluya. Bendito Dios. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, y a su simiente. No dice simientes, dice y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Escuche, Cristo. ¿Y quién es este Cristo? Jesús, el Hijo de Dios. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, escuche, para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Entendió? Dos simientes, Cristo y Satanás el diablo. ¿De quién eres? ¿De cuál simiente eres? Aleluya. Vayamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Ya estamos casi terminando, mis amados. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Ahí vamos a leer. Vamos a leer del verso 13 en adelante, pero léase el capítulo completo, el libro completo. Dice el verso 13 en adelante de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Escuche, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ciñe tu entendimiento. ¿En quién? En Jesucristo. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesús, para que Satanás no se salga con la suya y te engañe, te desvíe con su astucia. ¿Entendió? Por tanto, escuche, ese por tanto da a entender que, ¿verdad? Que hubo un resultado que nos trae a esto. Ese resultado es que aún los profetas y ¿verdad? Los que indagaban qué persona era Cristo, que el Espíritu Santo indicaba, bendito Dios, dice la Escritura en el verso 12, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para con nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Escuche, por tanto, ahora viene el por tanto, o sea, el resultado de esto ahora nos lleva a esto otro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Escuche, como hijos obedientes, no como hijos desobedientes. ¿Entendió? Como hijos
Es decir, que está hablando de una simiente, amado. ¿De quién simiente somos? Somos de la simiente que obedecemos, de Cristo, no del diablo. ¿Entendió? Dice, no os conforméis a los deseos de que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Escuche, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Escuche, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando usted busca eso en la Biblia judía ortodoxa, usted va a ver que lo que quiere decir es precisamente esto, lo que antes conoció, lo que ya Dios en su preeminencia, en su presciencia, en su omnisciencia determinó desde antes de la fundación del mundo. El arquitecto de arquitectos. ¿Entendió? No se deje engañar por aquellos fatulos, teólogos religiosos. Aleluya. Que con astucia usan las mañas del diablo, la sabiduría diabólica. Aleluya. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y eso usted lo puede ver claramente cuando usted lee la palabra de Dios de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22, verso 21. ¿Entendió? Cómo todos estos eventos fueron ocurriendo a través del tiempo y del espacio, los siglos. ¿Entendió? Y dice el verso 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. ¿Entendió? Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad que está en Jesús, mediante el Espíritu, es decir, el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestra conciencia, que lo hemos leído ya, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, lo que Jesús le habló a Nicodemo, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Cuál simiente perteneces tú? ¿Entendió? Dos simientes. La simiente de Cristo y la simiente de Satanás, el diablo. No hay medio, no hay término medio, no hay color gris en estas cosas. O eres o no eres, to be or not to be. ¿Entendió? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Entendió? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, es decir, la palabra de Dios, porque este Señor aquí no está haciendo referencia a Jesús, está haciendo referencia a Jehová, el Dios de Israel y mío. Usted lee el Antiguo Testamento, ¿entendió? Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio no es religión, amado. Esto es más que religión. Esto es la vida misma. Esto es la misma vida que emanó de Dios, salió de la boca de Dios. Sea la luz, sea vida. Y fue vida. Sin embargo, para Dios glorificar a su Hijo,
ese hijo que salió de él, que nació de él, bendito Dios, reciba toda honra y gloria, confeccionó todos estos eventos como pasaron. El hombre cae en pecado. Sí, Dios nos dio libre albedrío. Pero la omnisciencia, la omnipotencia, la presciencia, la preeminencia, o sea, estas son cosas que van más allá, por encima de todo libre albedrío, amado. Por eso Él es Dios. Porque el hombre no logra entender esta soberanía de Dios del universo. Que al no entenderlo comienzan a blasfemar contra Dios. Cuídese, cuídese. Aleluya. Y hágase discípulo de su Hijo amado Jesucristo, en quien su alma tiene complacencia, para que no caiga usted en tal grave tragedia, para que no le ocurra como le ocurrió a los judíos incrédulos, que fueron desechados. Aleluya. Condenados a esa oscuridad, a no poder alcanzar el entendimiento que nosotros hemos alcanzado. Mire qué cosa. Nosotros que no éramos pueblo, hoy somos pueblo de Dios, como está escrito por los profetas. Loami, ¿cómo es que dice Loami? Bueno, dice que pueblo que no era pueblo, ahora es pueblo. ¿Entendieron ellos eso? No lo entendieron ni lo quieren entender. No saben de lo que se están perdiendo. Y para usted alcanzar el reposo de Dios, de su Dios y mío, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel y mío, usted tiene que venir de rodillas a los pies de Cristo. Y si no, matarile. ¿Entendió? No hay término medio, no hay negociaciones, porque Dios no negocia con su palabra ni con su pacto. ¿Entendió? Dios no es un juguete, ni es un genio de la lámpara mágica. ¿Entendió? Aleluya. Bendito Dios. ¿Qué simiente eres? Por eso Juan el Bautista le dijo lo que le dijo. Y no vayan a decir que son hijos de Abraham, porque que Dios puede levantar hijos aún de esta piedra, Abraham. Jesús mismo se lo repitió. No vayan a decir ahora que tienen a Abraham por padre, porque ustedes son de vuestro padre el diablo, le dijo. ¿Entendió? Y ellos crujían sus dientes contra Jesús. Y esto no quiere decir que nosotros odiamos a los judíos. Nosotros los amamos al pueblo de Israel, los defendemos. Estamos con ellos. ¿Entendió? Pero no por esto vamos a aceptar que los incrédulos, los que han sido malditos por Dios, ahora queremos nosotros ser más grandes que Jesús o más grandes que Dios. Porque a mí se me dio el mandamiento, amado. ¿Entendió? Estas cosas son sagradas. No es un relajo como tienen ustedes y todo lo que han caído en este relajo político de todas las naciones, habiendo aprendido de estas cosas, que en vez de dar gloria y honra a Dios, lo que han hecho es burlarse, como si Dios fuera un muñeco. Dios no es un muñeco, amado. Cuídese, que mi Dios es real. Y me visitó cuando yo tenía 4 años. No sabía leer ni escribir, ni estaba yendo ni a la iglesia, ni a la escuela, ni a nada. Estaba viviendo mi vida feliz con mis padres y mis hermanos. ¿Entendió? Aleluya. Bendito Dios. Sabemos lo que estamos hablando. Aleluya. Para terminar, vamos al capítulo 3 de Primera de Juan. Porque muchos que se dicen ser cristianos son los primeros incrédulos. Y al no creer se van a las teologías, porque les conviene. Que no quieren pagar el precio, que es la sumisión a Jesús y tomar su cruz. Aleluya. No hablo de la cruz de Cristo, porque eso solamente Cristo la podía llevar. Hablo de la cruz que te toca vivir en este mundo. Que aunque somos felices y somos gozosos y el gozo del Señor se ha cumplido en nosotros, tenemos una cruz. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Si yo no hablara de Evangelio, mire, yo tuviera miles y miles de seguidores y de amigos. Pero como hablo del Evangelio,
en todas las cosas, en la religión, en la política, en lo social, en las cosas económicas, en la salud, miren, todo. ¿Por qué no hablan esos políticos de reformar el Credit Bureau, que es un despelote, amado? Un abuso. Ah, pero tienen a uno ahí que ha hecho 7 bankruptcy, robando al pueblo, sacando dinero del tesoro del pueblo. A mí me ha tocado, mire, hacer 2. Cuando me tocó la primera, que eso fue cuando yo, después que yo caí en esta depresión severa, amado, perdí todo, perdí casa, perdí carro, perdí trabajo, mire, lo perdí todo. Y yo que nunca imaginé que iba a tener que hacer una bancarrota, amado, porque mire, eso es lo peor que le puede pasar a uno. A uno que es íntegro de corazón. Al que no le importa nada, no le importa nada. Lo tendrán que dar cuenta. Cuando se abran los libros, tendrán que dar cuenta. Y yo, cuando pasé por eso, amado, yo me dije a mí mismo que jamás iba yo a pasar por algo así. Eso lo dije yo, ¿verdad? Yo. Cuando llego a este estado, en el cual estoy ya casi 10 años, algo así. Bueno, de hecho, ahora este próximo mes cumplo creo que 10 años o algo así. Bendito Dios. Me tocó hacer, en contra de mi voluntad, una bancarrota. Porque cuando llego aquí, amado, yo no sé quién demonio comenzó a investigar mi vida crediticia y todo lo mío, amado, y me sacó un abuso que me hicieron allá en Florida, amado. Que de hecho, votaron el que me vendió esa picó, lo votaron, lo sacaron. Y que yo diciéndole, pues que esa picó, hay que cambiarle las gomas, porque tú no escuchaste cómo hacía y todo. Y entonces entró otro y él le hace la pregunta a ese otro salesman. No, que entonces el otro salesman que no estaba dentro, pues yo fui con el vendedor. Pero ese otro que se asomó, él no estaba con nosotros. Sin embargo, él dio su opinión de que, ¿verdad?, a favor del vendedor que estaba tratando conmigo. Le digo que, mire, a mí me han cogido tantas veces de lo que no soy, amado. Simplemente porque soy pobre. Y, bueno, de hecho, cuando yo salgo del dealer, y cojo ya la I4, ¿verdad? La I4. De repente, amado, yo no sé cómo yo no tuve un accidente, yo no sé cómo yo no me maté en ese momento. El caucho de la goma comenzó a dar al guardalodo, amado, y entonces la picó se me salió de control, porque imagínense, una goma así, los carros que vienen detrás, el carro que tengo a los lados, que me están cruzando, amado. Mire, ahí Dios metió su mano y me guardó mi vida, amado, porque era para yo matarme o tener un accidente donde yo no la contaba, pero aquí estoy para contarlo. Y ahí arranqué yo así, me salí en la salida y volví para atrás al dealer, amado. Todos ellos se asustaron cuando entró esa picot. El manager lo sacó, lo botó. Si no se tratan a los clientes, ¿entendió? Y eso ya había, cuando yo me mudo a este estado, ya eso hacía más de 20 años yo creo que había pasado. Cuando comenzaron a mandarme cartas de abogados y de cosas, 20 años. Y ahí tuve yo que contactar a un abogado. Era una abogada al principio que me aconsejó de, claro, de hacer una bancarrota. Que me dijo que no le hiciera caso a esas cartas y esto y lo otro. Entonces yo le dije, pero es que
Me están mandando cartas cada rato, me están llamando, me están esto, me están mortificando. Yo no soy de eso que, o sea, yo no puedo negarme o traicionarme a mí mismo. Porque por la causa de Cristo yo tengo que estar dispuesto a negarme a mí mismo. Pero no por cosas terrenales aquí, de este mundo. No por lo que está haciendo este anticristo fatulo. ¿Entendió? Y me tocó hacer otra bancarrota. Cuando mi crédito estaba ya arreglándose, que ya yo tenía, para ese entonces yo estaba casi en los 7 puntos, o sea, en los 700. Dañaron el crédito. Y me ha pasado en este estado lo que usted no se imagina. Pero aquí estoy. Pues sabemos en quién hemos creído. Sabemos de quién hemos recibido este llamamiento, esta misión, este propósito. Y los pobres que me están escuchando por todas partes de este globo terráqueo tienen que abrir sus oídos, sus ojos y sus corazones a Dios primeramente. Porque Dios, entiendo yo, ¿verdad? Por todas estas cosas, por el sueño, por lo que Jesús ha hecho conmigo, por todo, amado. Entiendo que Dios me ha levantado como el líder de los pobres. Pobres nunca han tenido un líder como yo. Nunca. En toda la historia humana. Sí, hubieron líderes que hicieron muchas cosas grandísimas. Que mencionaban a los pobres y todo eso. Bueno, libertaron a los esclavos. Pero por los pobres. ¿Quién se acuerda de los pobres? ¿Usted cree que ir a las mesas allí a darle pan y una poca de lata, eso es la misión que se me ha dado? No, amado, esa no es la misión mía. Y gracias a Dios por aquellos que han recibido esa misión de darle comida a los pobres. Pero mi misión es otra, amado. Mi misión va más allá. Yo me le he presentado a todos, pobres, ricos, blanco, negro, amarillo, verde, brown, bueno, a todos, con una transparencia inefable, diáfana. ¿Entendió? Por este llamamiento, misión y propósito por el cual Dios me ha traído aquí. 2 simientes. Sabemos de qué simientes somos. ¿Y tú? Lo sabes. Porque mire cómo está escrito. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto está escrito y lo hemos creído. Por aquel que precisamente nos escogió, nos llamó, nos justificó, nos santificó y ha hecho toda la obra en nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice claramente, el capítulo 3, verso 1 en adelante, dice claramente, escuche, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad. Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién? A Dios, el Padre, Jehová, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel y mío. Verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, escuchen, hablando ahora de Jesús el Hijo, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Él nos santifica y nosotros nos purificamos. ¿Entendió? La santificación le pertenece a Dios, que ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer para que eso se ejecutara. Pero la purificación nos toca a nosotros. Ser conscientes, saber a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no. Conocer a nuestro enemigo, sus astucias, sus maquinaciones, sus engaños, sus mentiras, para poder
mantenernos puros delante de Él. Dice, se purifica, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, hablando de Jesús, el Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No sé yo pecado en Cristo. ¿Entendió? Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Entendió? Esto se cae de la mata, amado. Esto no es una varita de mágica. Esto es o somos o no somos. To be or not to be. Las dos simientes. La simiente de Cristo y la simiente del diablo. Por eso el 7 sigue diciendo, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Escuche, nosotros no somos los que practicamos el pecado. Hemos sido lavados del pecado, redimidos del pecado. Que nacemos en pecado, sí, pero en nuestro desarrollo ocurre un milagro mayor que todos los milagros y es pertenecer a la simiente de Cristo. El que practica el pecado es del diablo, tan sencillo como eso. Porque el diablo peca desde el principio, porque para eso Dios lo creó. ¿Entendió? Quizá usted no lo entienda. Usted lo lee y no lo entiende. Pídale al Espíritu Santo que le traiga la revelación de qué es lo que el apóstol está escribiendo en el Espíritu para nuestra vida de hoy. Aleluya. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Es decir, que las obras del diablo fueron deshechas allí en la cruz del Calvario. ¿Entendió? Y es confirmado cuando Dios lo levantó al tercer día, para que todos tengan fe en Jesús y en Él, en Dios. Como Jesús dijo, creer en Dios, creer también en mí. Creer en Dios solamente no es suficiente. Creer en Jesucristo solamente no es suficiente. Hay que creer en Dios y en su Hijo. Porque el que ama al Hijo, ama al Padre. Y el que ama al Padre, ama al Hijo. ¿Entendió? Aleluya. Dice el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, es decir, Cristo, más claro de ahí no canta un gallo, permanece en Él. Cristo permanece en mí y yo permanezco en Cristo. Usted debe permanecer en Cristo y Cristo permanecerá en usted. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto no se aprende, esto se recibe de lo alto. ¿Entendió? Eso ocurre con el Espíritu Santo. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por esta hermosa palabra que tú nos has dado. Permite, oh Dios, que entre todos los que han escuchado a través de estas ondas cibernéticas, a través de esta plataforma Facebook, puedan nacer de nuevo, puedan recibir realmente tu simiente, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdona a aquellos que rehúsan. Perdona a aquellos que lo aceptan. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en el nombre de Jesús, permite que aquellos que han sido predestinados alcancen este conocimiento y sean sanados
sean sanados en su alma, en su espíritu, pero también en su cuerpo, como testimonio de tu poder en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sanidad divina, que sane cuerpo, alma y espíritu, y sean parte de esta simiente, tu simiente, el de la promesa, Cristo, conocido hoy como Jesús, nuestro Señor. Esto lo declaramos hecho por su sangre derramada en la cruz. Amén, amén y amén. Bien, amado, damos gracias a Dios, aleluya. En esta hora queremos extenderle una invitación de visitar nuestro canal por YouTube, Tolemar 7, todo junto, Tolemar 7, aleluya. Así que, sin más nada, queremos despedirnos diciendo, si este ministerio, la fe que vence al mundo, ha sido de bendición a tu vida, compártelo con tu familia.